Alerta por John. El huracán entró a territorio nacional entre Oaxaca y Guerrero, provocando tormentas en los estados del sur. Nos enlazaremos al Servicio Meteorológico Nacional para conocer su trayectoria y a los estados donde ya se perciben afectaciones. Huyó La Perris. Otro fin de semana violento se vivió en Culiacán, Sinaloa. El motivo, el intento de detención de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, sicario del primer círculo de los Chapitos, por quien Estados Unidos ofrece $1 millón. Ayotzinapa, 10 años. En la semana del 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, iniciamos un serial con los avances y pendientes de la investigación. Hoy se supo de una nueva reaprehensión y tenemos el testimonio de un testigo y sobreviviente de aquella noche, Alfredo, pasajero de un taxi al que impactó una bala. Alerta en Líbano. Los bombardeos de Israel al sur del Líbano contra Hezbollah ya han dejado decenas de civiles inocentes muertos. Netanyahu pidió a los libaneses salir del peligro, mientras que otros países como México pidieron a sus ciudadanos abandonar ese país de inmediato. Hace unos momentos el huracán John tocó tierra en categoría 3 en un punto cercano al municipio de Markelia, en la costa chica de Guerrero. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ingresó a las 9:20 de la noche con vientos de más de 190 kilómetros por hora y una muy rápida evolución. Causará lluvias torrenciales, oleaje de hasta 5 metros, por lo que las autoridades de protección civil ya decretaron alerta roja para las costas de Guerrero y también de Oaxaca. La navegación y las playas permanecerán cerradas. Se pidió a la población extremar precauciones y no salir de sus casas o, en caso de ser necesario, acudir a uno de los refugios temporales, por cierto, los cuales pueden consultar en este QR que desplegamos en este momento en sus pantallas. Las clases en todos los niveles educativos también ya fueron suspendidas mañana en 7 regiones de Guerrero y en Oaxaca, en las regiones de la costa, Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec. Cerca de las 8 de la noche, el presidente López Obrador publicó este mensaje en su cuenta oficial de X. Ahí informó que el huracán John tocaría tierra como categoría 3, como ya lo hizo, por lo que ahí pidió a la población de la costa de Guerrero y Oaxaca resguardarse en las partes altas. Para conocer más sobre la intensidad y trayectoria de este huracán, saludo a Alejandra Méndez Girón. Ella es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como ya indicaron, el huracán John tocó tierra a las 9:15 de la noche. Esto fue en el municipio de Markelia, en Guerrero, ubicado entre los municipios de Copala y Punta Maldonado, con vientos de 195 kilómetros por hora y rachas de 220. Este sistema es un sistema que tiene una circulación amplia. Algunos desprendimientos nubosos se han ido por el lado de Zihuatanejo, otros están sobre el estado de Chiapas y se espera que produzcan lluvias extraordinarias de 250 milímetros, aunque los acumulados que se están esperando en unas 36 horas pueden llegar hasta los 800 milímetros. Asimismo, este sistema va a provocar lluvias intensas en lo que es Veracruz, Puebla, que pueden ir de 75 a 150 milímetros. Debido a su grado de intensidad, el sistema puede provocar deslaves, inundaciones, y por la categoría, que es un huracán de categoría 3, puede ocasionar afectaciones en lo que son las casas, en los tendidos eléctricos, así como también puede haber afectaciones en la infraestructura de carreteras. Coordinadora Alejandra, le pediría también si nos precisa, nos daba cuenta de las afectaciones que ya se tienen desde Chiapas entonces hasta Zihuatanejo en Guerrero, es decir, desde el estado más al sur de nuestro país hasta Zihuatanejo, Guerrero, que está pegado ya hacia Michoacán, es decir, la amplitud de este huracán es bastante amplia. Sí, bueno, la amplitud en sí abarca alrededor de unos 500 kilómetros. Sí. Sin embargo, ha habido desprendimientos nubosos de sus bandas, okay, las cuales se pueden apreciar en los estados de Chiapas y también hacia el lado de Zihuatanejo. O sea, son desprendimientos nubosos. No es que el huracán tenga ese tamaño, sino que ha habido desprendimientos. En realidad su tamaño pues es menor y cubre lo que es el estado de Oaxaca y la parte oriental de Guerrero.
Sí. Asimismo, este sistema estamos esperando que se desplace en dirección a Chilpancingo y se pueda disipar el día de mañana por la tarde. Ya, entonces para mañana por la tarde podría disiparse en su trayectoria ya hacia Chilpancingo, Guerrero. ¿La intensidad del mismo, la manera tan rápida de su evolución, fue pronosticado o sorprendió, digamos, a ustedes que son los especialistas? No, fue pronosticado. Lo que realmente sí hubo un poquito de duda fue la forma en que cambió de trayectoria, ya que originalmente cuando se declaró como depresión tropical, la dirección originalmente se daba hacia los límites de Chiapas y Oaxaca, y sin embargo tuvo un cambio completamente diferente hacia el estado de Guerrero. Y esto pues fue debido principalmente a que la tendencia de la presión en esas áreas pues iba bajando. Entonces no había ningún sistema adicional que pudiera indicar hacia dónde se pudiera definir la trayectoria. Entonces, el sistema buscó las bajas presiones y estaban ubicadas sobre el área que se está desplazando. Bien, pero entonces la intensidad, digamos, la trayectoria no se pudo calcular en un inicio porque hubo un cambio de la trayectoria, pero la intensidad, el que fuera evolucionando de esta manera tan rápida, sí lo tenían pronosticado. ¿Y este impacto en categoría 3? Sí, se estaba pronosticado. De hecho, pues es un sistema que se desarrolló de una manera lenta. Su desplazamiento fue lento, de 6 kilómetros por hora. Y aparte, cuando inició el sistema, empezó estacionario, no tenía movimiento. Entonces, esto favoreció que se fuera desarrollando y efectivamente se pudo detectar que se podía intensificar a categoría 3. Incluso no se descartó la posibilidad que pudiera alcanzar categoría 4, ya que las temperaturas del agua del mar en esta zona son de 31 grados y solamente con 27 grados ya se puede desarrollar un huracán. Bien, por lo que me indica también de hasta dónde llegan estas bandas nubosas, aunque, digamos, el ancho del diámetro del propio fenómeno sea de 500 kilómetros. Estas bandas nubosas generan, digamos, lluvias también para alertar a la población en esos estados. Ya impacta por Guerrero, pero es decir, no bajar la guardia, ¿no? En los estados donde todavía podría haber lluvias desde hoy y todavía mañana. Sí, no hay que bajar la guardia. De hecho, si ustedes observan, la intensidad de la nubosidad que tiene el huracán relacionado con los desprendimientos nubosos son casi los mismos colores. Los colores negros indican nubes que pueden tener topes de altura de 12 kilómetros, que son cumulonimbus y que pueden ocasionar tormentas muy importantes. Ahora, aparte de las lluvias que se van a presentar por la noche o madrugada de hoy, es importante recordar que como hay sierra, va a haber escurrimientos. Entonces, esos escurrimientos son muy importantes porque pueden ocasionar desbordamiento de ríos y de algunos arroyos. Perfecto, le agradezco muchísimo, Alejandra. Estamos al pendiente también a toda la información que están generando desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludo ahora a Laura Velázquez. Ella es la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Laura Velázquez, de Protección Civil Nacional. Sí, coordinadora, muchísimas gracias por su tiempo. Nada más para alertar a la población en estos momentos, ya que hace unos minutos, hace una hora casi, impacta, ya toca tierra este fenómeno. John, ¿qué recomendaciones están haciendo y para qué estamos? ¿Están bien ustedes? Sí, le escuchamos. Bueno, muy bien, claro que sí. El huracán John, de categoría 3, tocó tierra a las 21 horas con 15 minutos. Esto fue al sur de Marquelia y el centro del huracán tocó tierra y se localiza en Copala. Estamos muy al pendiente nosotros desde el centro de mar, está conmigo la gobernadora, la representante de ENA y de Marina, de CFE, Conagua y de Comunicación y Transporte, ha ido ya a la zona del impacto, ya que ha generado lluvias muy importantes de 250 milímetros en Guerrero y en el municipio de Penotepa también de Oaxaca. Hay que estar muy al pendientes, por favor, no salir de sus casas, esperar a que pase el ojo del huracán. Hay que recordar que esta es categoría 3, que vamos a tener seguramente algunos deslaves y que tenemos que trasladarnos a refugios temporales para poder tener la seguridad de la vida de todas las familias de esta zona de Copala. Repito, en Copala impactó a las 9:15 de la noche y está pasando el ojo del huracán por esta zona
de Guerrero. Ya, en esas zonas ya hay un despliegue del personal militar, del personal de protección civil, Sí, en caso de que durante la noche hubiera necesidad por parte de la población de ser atendida. Sí, por supuesto. Sí, afortunadamente tuvimos esta información a tiempo, lo cual nos permitió acudir a la zona del impacto con la activación del plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, y también la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como el Estado y el municipio ya trabajando en territorio, porque evidentemente tenemos postes caídos, árboles caídos, y tenemos que ir abriendo el camino para que llegue la ayuda humanitaria. Perfecto, le agradecemos mucho la información, estamos atentos también a los mensajes que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil están emitiendo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a Laura Velázquez desde Guerrero. Me enlazo ahora con mis compañeros corresponsales en los estados de mayor afectaciones. Vamos a empezar con Javier Trujillo, él está en Guerrero, en Acapulco exactamente. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te saludo desde el puerto de Acapulco, muy buenas noches. Javier, ¿qué se percibe en estos momentos? ¿Cuál es la situación? Ya sabemos, impactó, digamos, en Guerrero, no tan cerca de Acapulco, pero vemos ahí atrás de ti la lluvia y parte de lo que se pueda prever para las próximas horas. Sí, efectivamente, de acuerdo con las autoridades del gobierno de Guerrero y del centro de mando de la Marina Armada de México, se había diagnosticado que el impacto podría ser entre Copala, Markelia, Cruz Grande y Coaquinicuilapa. Pues bueno, finalmente fue en Markelia, de acuerdo con lo que se ha informado hasta este momento, son fuertes lluvias las que están cayendo en esa zona, así como también los vientos. Se ha desplegado, como ya se informó, el Plan Marina, el Plan Guardia Nacional y el Plan DN3E por parte de las fuerzas federales. Te comento también que hay 179 refugios temporales. Los negocios de esa zona fueron cerrados muy temprano, de acuerdo con lo que nos han informado los habitantes de estos 4 municipios en la zona de la costa del estado de Guerrero. El personal de protección civil fue desplegado, hay cuadrillas de diversos elementos y diversas corporaciones, entre ellas también se encuentra el personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de Guerrero para atender casos de emergencia que se presenten por lo menos en estos 4 municipios que serían los más impactados por este huracán que llegó con categoría 3, como ya se ha mencionado de manera oportuna. Te comento que más de 800,000 alumnos se quedaron sin clases este día y el día de mañana también. Personal docente y administrativo tampoco habrá de estar laborando en esta zona del estado de Guerrero en 6 de las 8 zonas educativas, porque Guerrero cuenta con 7 regiones. 6 de estas regiones educativas no tendrán clases. El personal seguirá trabajando de acuerdo con lo que han informado las autoridades y se estará viendo cuál es la situación que prevalece en los 4 municipios de la costa chica del estado de Guerrero. Javier, por lo que vemos hay algo de lluvia. Te preguntaré sobre el viento, porque supimos, ¿no? Estuvimos ahí también contigo recorriendo la zona cuando impactó Otis el año pasado. ¿El viento ha tenido algún tipo de afectación en el puerto de Acapulco después de que fue rehabilitado, digamos, toda la conexión eléctrica? Diversas construcciones que tuvieron que rehabilitarse. A esta hora de la noche, ¿qué se puede decir sobre el impacto? Sabemos, reitero, no fue ahí la entrada de este huracán. Sin embargo, ¿cómo están las cosas en un lugar que fue afectado hace casi un año? Está tranquila, la lluvia en realidad es muy poca realmente, el viento también ha sido poco relativamente, no tan fuerte, no ha habido afectaciones hasta este momento que se presenten de acuerdo con lo que han informado las autoridades. Muchos negocios cerraron temprano ante la posibilidad de la contingencia, se desplegó operativos de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Municipal, así como también de fuerzas federales y del Estado también, que estarán participando en estos despliegues operativos con la finalidad de brindar seguridad a los empresarios que están en esta zona del puerto de Acapulco, Alejandro. Perfecto, por lo que entiendo entonces, y ya nos decía la autoridad, sí se avisó a tiempo y la gente tomó sus precauciones. Así es, efectivamente. Bien, Javier, te agradezco muchísimo. Alejandro, muy buenas noches. Gracias a Javier Trujillo allá en el puerto de Acapulco. Por este huracán ya hay cancelación de vuelos, principalmente hacia las playas de Puerto Escondido y Huatulco en Oaxaca. Sin embargo, esto puede modificarse dependiendo la evolución y la trayectoria del fenómeno, por lo que si tiene algún vuelo programado desde o hacia esa zona del país debe revisar con la aerolínea. Por ejemplo, aquí está lo que informó Viva Aerobús.
Revisen con las aerolíneas las opciones de reprogramación y de protección de vuelo para todos los pasajeros. También hay información ahí de Aeroméxico. Ahí está la notificación para que todos los pasajeros que vayan desde o hacia alguno de los destinos que puedan ser impactados por este fenómeno, el huracán John, puedan contactar a la aerolínea y sepan si los vuelos continúan o siguen cancelados. Además de Oaxaca y Guerrero, John ya afecta a Chiapas, por lo que Protección Civil decretó alerta amarilla. Se esperan lluvias fuertes y constantes toda la semana, por lo que la navegación con embarcaciones pequeñas quedará suspendida hasta nuevo aviso en ese estado. Las autoridades piden a la población extremar precauciones y estar atenta de los nuevos avisos de Protección Civil. El estado de Quintana Roo se encuentra en alerta azul debido al potencial ciclón tropical 9. Podría evolucionar en las próximas horas a tormenta tropical y posteriormente a un huracán de categoría 1. Esta es la evolución actualmente a esta hora de la noche. La gobernadora Mara Lezama informó que este nivel de alerta representa un peligro mínimo por el momento debido a la lejanía que el fenómeno tiene. Sería en las primeras horas del miércoles, pasado mañana, cuando pueda entrar en contacto con la zona costera de Quintana Roo, impactando como tormenta tropical. Hasta ahora se han cancelado los arribos de cruceros en los próximos 2 días como una medida de prevención. Ahí vemos, por ejemplo, en esta toma, en esta imagen de satélite, vemos los dos fenómenos. Uno, el que ya tocó tierra esta noche, con el cual iniciamos este noticiario, el impacto en Markelia, muy cerca también de Copala, en Guerrero, en el Pacífico, mientras que en el Atlántico, acercándose hacia el Golfo de México, este ciclón número 9 que podría evolucionar a huracán en las próximas horas y cuyo impacto sería mínimo en Quintana Roo hasta el momento, pero que podría evolucionar hacia la Florida durante la semana. En Hidalgo, las lluvias de las últimas horas también han provocado derrumbes en la región de la Sierra Otomí-Tepehua, donde fue necesario desplegar maquinaria pesada para la remoción de escombros. Entre los puntos afectados está el camino que comunica a Cerro Chico con San José del Valle en el municipio de Tenango de Doria, así como la carretera Tenango-Tulancingo. Esas son las imágenes de esa zona del país. En Sinaloa, fuerzas federales estuvieron a punto de detener a un jefe de sicarios de los Chapitos, objetivo prioritario, llamado Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o El 27, quien logró escapar en medio de una intensa balacera y a pesar de estar rodeado de decenas de militares y de policías en pleno centro de Culiacán, se les fue. Y el presidente dice que está tranquilo. Son imágenes del operativo que fuerzas federales realizaron en Culiacán, Sinaloa, para detener a Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris o El 27, un sicario del primer círculo de los Chapitos que se escondía junto a otros hombres en un departamento que terminó destruido por las balas y los explosivos. El escondite de La Perris estaba ubicado en el sector Tres Ríos del centro de Culiacán, a tan solo 550 metros de las oficinas de la Fiscalía de Sinaloa y a unos cuantos pasos de la Plaza Cuatro Ríos, hasta donde llegó la movilización militar. ¡Ay, no! ¡Ay! Calmado. Calmado. Durante el enfrentamiento se observó a un grupo de civiles armados en al menos 2 camionetas, supuestamente sicarios de La Perris, que habrían distraído a las autoridades para que su jefe escapara. Más tarde, el gobernador Rubén Rocha informó que en el operativo fue detenido un sicario y otros 3 fueron abatidos. Sin embargo, en redes sociales se identificó a una de las víctimas como Juan Carlos Sánchez Palacios, un trabajador del Ayuntamiento de Culiacán que había resultado herido en el fuego cruzado cuando salió del edificio acompañado de su esposa y su bebé. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris o El 27, es buscado por las autoridades de Estados Unidos y desde abril del 2023 se ofrece por él $1 millón de recompensa.
Está acusado de cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de ese país, la Perris era uno de los 3 principales líderes de los Ninis, junto con Óscar Noé Medina González, alias El Panu, y Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, que ya está en Estados Unidos. Este hombre se encargaba de secuestrar y torturar, además de matar a cualquiera que se opusiera a los Chapitos, de acuerdo, insisto, con el Departamento de Justicia estadounidense. Mientras tanto, hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que no pudo reunirse con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como él había adelantado que haría el domingo. Durante su conferencia semanal, el gobernador de Sinaloa mostró el mensaje de WhatsApp que le envió la presidenta electa para avisar que tenía que regresar a Culiacán a atender la crisis que estaba ocurriendo. Es decir, el sábado, mientras veíamos lo que pasaba en Culiacán, pues el gobernador estaba muy a gusto en Polanco, aquí en la Ciudad de México. En lugar de irse en ese momento, pues hasta el domingo se apareció por allá. Y regresar, porque además, no quería ir, finalmente ya estaba en el marco del Congreso de Morena ahí, y yo no quise estar en ese, porque finalmente me traen muy observado. Y mi decisión no era justamente ir al Congreso, desde entonces lo dije, solamente era tener la oportunidad de platicar con la presidenta. Pero vamos a seguir viéndolo. Hoy el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que ya había condiciones para que los menores regresen a clases, pidió a los padres de familia llevarlos a los planteles, pero los ciudadanos tienen otra opinión al respecto. La presidenta del colectivo Sabuesos Buscadoras, María Isabel Cruz, le dijo a mi compañero Mario García que ya son más de 100 desaparecidos, 105 en estos días, sin que la Fiscalía, según ella, esté haciendo algo para buscarlos. Esto es lo que le dijo. Nos exponemos mucho a que encontrarnos a la gente armada y que nos pudieran lastimar o pudieran hacernos algo. Entonces mejor preferimos resguardarnos. Creo que estamos llegando a los 105 personas desaparecidas. Una fiscalía desaparecida. Desconocemos si ellos estén buscando, que no creo tampoco, pero bueno. O sea, ellos dicen que no pasa nada, que todo está bien, que pues sí, lleven a los niños a la escuela, pues estamos solos, nos sentimos abandonados, nos deberían de irse a pelear allá a la sierra, al monte, pues no sé para qué venir a espantar a la ciudadanía que no tenemos nada que ver y que trabajamos honradamente. Y las cosas no se calman allí en Sinaloa. Se está reportando esta noche balaceras en El Dorado, allá en ese estado. Manuel Aceves, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, así es. Esta tarde se desplegó un intenso operativo militar en la zona sur de Culiacán, específicamente en el ranchito y colonias aledañas. Estaba pues con bastante la presencia de elementos militares en este punto, sin embargo no se supo en qué culminó. Asimismo, hace unos momentos se reportó la incursión de personas armadas en El Dorado, al sur de Culiacán, así como balaceras en ese punto. El Dorado ha sido escenario, Alejandro, de estos enfrentamientos desde que comenzó esta lucha entre las facciones rivales del cártel de Sinaloa. En un rancho del Dorado recientemente, la semana pasada incluso, fueron quemados algunos vehículos y otros fueron encontrados con impactos de bala. Esta situación pues está en desarrollo, vamos a ponerle mucha atención para ver qué es lo que ocurre y por supuesto estaremos informando a través de tu conducto, Alejandro. Sí, nos explicabas qué significa El Dorado en medio de esta disputa criminal y también de la intervención de las autoridades. Digamos, El Dorado, ¿cómo se puede interpretar lo que esté ocurriendo en estos momentos en medio de esta ola de violencia? ¿Qué significa este lugar en esta disputa criminal? Así es, Alejandro. El Dorado es un municipio de reciente creación, se acaba de crear prácticamente pues hace unos meses, después del pasado proceso electoral, se constituyó ya como municipio y en una zona donde operaban en algún momento esta familia de los Damaso, esta familia famosa de los Damaso que tuvieron una confrontación. También es el lugar donde recientemente fue abatido el Chore, pues un personaje importante del cártel de Sinaloa ligado a los Chapitos, y ahí en esa zona se han desarrollado algunos enfrentamientos. Está a 1 hora y media de la capital sinaloense de Culiacán, antes pertenecía precisamente a Culiacán, hasta que se independizó precisamente después de este proceso electoral ya constituido como municipio, y es una zona de mucha influencia de grupos delictivos, y pues una zona pues clave dentro de esta dentro de esta pelea que hay entre grupos rivales, Alejandro.
Bien, Manuel, pues estamos atentos a la situación una vez que se confirme por parte de la autoridad. Como nos dices, son reportes que se están dando desde El Dorado de estas balaceras. Estamos atentos. Muchísimas gracias. Por supuesto, buenas noches. Gracias a Manuel Aceves en Sinaloa. Uno de los más de 2,000 desplazados por la violencia en Chiapas se manifestó en Tuxtla Gutiérrez para pedir la localización de sus 3 hermanos, a quienes no ve desde hace 3 meses. Sí, la violencia también presente en ese estado del sur. Es una historia de Jonathan González. Sumergido en el miedo y la desesperanza por la violencia que se vive en la sierra de Chiapas a causa de la guerra entre el crimen organizado, uno de los más de 2,000 desplazados se manifestó este lunes en Tuxtla Gutiérrez. Parado sobre una de las aceras del centro y sosteniendo una pancarta, pidió la localización de sus 3 hermanos, José Alfredo de 24 años, Eric Eduardo de 35 y Cristian de 22, desaparecidos hace 3 meses. La desaparición de mis hermanos fue cuando ellos iban a salir a comprar los alimentos para surtir, abastecer nuestro mercado, para poder salir adelante. En una de esas hubo una balacera y ya de ahí no supimos nada, los carros quemados, todo levantado, no sabemos nada, desconocemos. Los jóvenes privados de la libertad vendían frutas y verduras en Chicomucelo, pero hace 2 años les robaron la paz cuando los delincuentes impusieron un toque de queda que iniciaba a las 7 de la noche. La vida era tranquila, era paz, era una tranquilidad. Cuando nosotros tuvimos el primer encuentro fueron desplazamiento, balas. Nos escondemos debajo de las camas para no salir a la calle a la luz de la calle. Entonces, muchos de nosotros nos tuvimos que ir a la sierra, caminando por toda la sierra de Guatemala para entrar a Cuilco. Ahí nos recibían los caiviles por seguridad. Este hombre viajó 5 días para llegar a la capital de Chiapas y manifestarse mientras el gobernador rendía su informe de gobierno. Además de sus 3 hermanos, hay 30 desaparecidos más en las comunidades de Alta Verapaz y Paso Hondo en frontera Comalapa. Sinceramente que yo me vine, le dije yo a mi mamá, voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado. Las viviendas abandonadas tras la violencia fueron saqueadas por el crimen organizado y sus habitantes no volverán hasta que la seguridad esté garantizada. La seguridad, que actúen pronto para volver a casa, que haya una seguridad, que haya ofertas de trabajo, porque muchos nos quedamos sin nada, la verdad. Aquí estoy solo, me estoy quedando con los migrantes. Queremos regresar a nuestra casa por la paz. Hasta que haya paz, vamos a regresar. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Las protestas por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegaron a la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México. Esta tarde, estudiantes lanzaron petardos contra las instalaciones de la dependencia y realizaron pintas. Debido a esto, la policía capitalina montó un operativo, fue cerrado el paso vehicular en Avenida Bucareli. Esto es parte de lo que ahí ocurrió. El sábado en Chilpancingo, familiares de los normalistas participaron en la inauguración de un memorial con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos. Las fotos incluyen una reseña de vida de cada uno de ellos. Se encuentra en el Parque del Monumento a las Banderas, donde las familias de los jóvenes pudieron instalar cámaras de seguridad para evitar que el memorial sea vandalizado. Cayó, por cierto, otro personaje clave en este caso. El sábado fue detenido Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, reaprendido. Él estaba en el municipio de San Marcos, Guerrero, donde, según denunció su esposa ante Milenio, agentes de la Fiscalía General de la República le sembraron un arma para llevárselo. De acuerdo con lo que se relató en la llamada Verdad Histórica, el Cepillo era el segundo al mando de Guerreros Unidos, detrás de Gildardo López Astudillo el Gil. Fue señalado de ordenar que los jóvenes fueran llevados al basurero de Cocula y también ordenó su ejecución. Él fue liberado en el año 2018 por falta de elementos en su contra después de que un juez invalidó su testimonio al haber sido obtenido bajo tortura. Se confirmó que fue torturado. Esto quedó, por cierto, evidenciado en un video en el que aparece Tomás Herón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal,
cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal, amenazando, dando órdenes para torturar al Cepillo, quien estaba maniatado, con el torso descubierto y la cabeza cubierta. Esas imágenes son previas a otro video, en el que se le ve sentado mientras está rindiendo su declaración. Ahí contó cuál fue su papel en la desaparición de los normalistas, a quienes señaló de pertenecer al grupo rival de los rojos. La primera mentira que me dice, se acabó el serio y empezamos. ¿Por qué no me voy a quedar así para que estamos ¿Quiénes son los ayotzinapos? Pues yo tenía entendido que eran del cartel de los rojos. Y ya se suben dos y comienzan a subirlos. Ya los van acomodando así como postales. Cuando están subiendo estas personas, ¿usted qué escucha de ellos? ¿Qué ve? ¿Cómo están estas personas? No se quejaban, nada. No así como si no luchaban, si no subieron. Yo siento que no eran estudiantes, que eran sicarios. Ese es el espíritu que tengo. A 10 años de lo ocurrido, hoy le presento la historia de Alfredo, víctima de uno de los 6 ataques perpetrados en el escenario criminal del crucero de Santa Teresa en la noche trágica de Iguala. Él narra cómo a bordo de un taxi fue lesionado por un arma de fuego. Los hechos que son investigados y asentados en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la anterior CNDH, la que sí hacía algo. Este es un trabajo de mi compañero Amílcar Salazar Méndez. Es el impacto de la bala que tocó ahí, impactaron las esquirlas y bueno, pues ya no se pudo recuperar la movilidad de los dedos. Este dedo también se me quebró al aventarme en la parte baja del asiento. Alfredo muestra sus cicatrices como prueba de su historia. Un 26 de septiembre, hace 10 años, estaba en el sitio incorrecto a la hora incorrecta. Policías encapuchados le dispararon en el puente de El Chipote durante la llamada noche de Iguala. Viajaba en un taxi. No era normalista de Ayotzinapa, pero fue una víctima colateral. Al llegar a la altura de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia vimos un autobús así despedazado, o sea, con muchos golpes, las ventanas y todo desquebrajado. Y yo le pregunté al taxista, oiga, ¿qué hubo? ¿De qué se trató? El taxista me dijo, es que anduvieron los ayotzinapos aquí en Iguala. Es lo que comentó el taxista. Antes de llegar al crucero de Santa Teresa, vimos sobre el carril, digamos, Iguala hacia Chilpancingo, había 2 camionetas, así al sur, cerradas tipo urban, el taxista se tuvo que detener. En las primeras indagatorias, se confirmaba que el autobús 1531, en el que viajaban los normalistas, fue interceptado por elementos policiales justo en ese puente. Cuando arranca, a mano derecha, un grupo, presuntamente policías, no sé, municipales, estatales, quién sabe, encapuchados, con armas largas, estaban parados. Todos estaban parados a una distancia como de 10 metros a orilla de la carretera. Cuando apuntaron, el taxista pues se alarmó y aceleró mucho más. Y en ese momento vinieron los disparos a mano derecha, de modo que a mí me balacearon aquí, al otro compañero que iba atrás de mí, en la parte trasera del taxi, le impactaron otra bala en el pie. El taxi avanzó unos 70 metros y se detuvo. El radiador tenía un balazo. Para escapar, Alfredo y el taxista corrieron sobre la carretera hasta encontrar otro taxi que aceptó subirlos y dio la vuelta en sentido contrario. A una década de distancia, aún narra con cautela la anécdota que quedó asentada también en los peritajes del caso. Su reclamo, como el de los padres y normalistas por la desaparición de los 43 estudiantes de primer año, es el mismo que hace 10 años. Insistiré siempre en que sean esclarecidos, se haga justicia y ojalá y presenten con vida a los muchachos desaparecidos. Con imágenes de Néstor Patrón, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez.
Este fin de semana, Morena renovó a su dirigencia nacional y 8 secretarías de su Comité Ejecutivo Nacional. No hubo sorpresas. Luisa María Alcalde será la nueva presidenta del partido y, como se esperaba también, Andrés Manuel López Beltrán será secretario de organización. El Consejo Nacional del partido también sirvió para que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pidiera licencia como militante, porque dijo gobernará para todos los mexicanos. Lo mismo ocurrió esta mañana con el presidente López Obrador, quien anunció su despedida del partido que él formó y agradeció a todos los que participaron en la renovación, dijo, cambio generacional en Morena. El Instituto Nacional Electoral inició el proceso para la primera elección de jueces, ministros y magistrados del próximo 1 de junio, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. La consejera presidenta Guadalupe Tadei señaló que aún no se tiene claro el costo que tendrá este proceso electoral extraordinario. También dijo que se solicitarán protocolos de seguridad a los candidatos que así lo requieran. Afuera del INE, trabajadores del Poder Judicial protestaron contra la reforma y por el arranque de los trabajos del INE al respecto. Bloquearon ahí carriles de periférico, se retiraron alrededor del mediodía. Al respecto, la Asociación de Jueces y Magistrados Federales pidió al INE acatar las suspensiones vigentes que impiden el proceso de consolidación de la reforma judicial hasta que se resuelvan los juicios en curso de manera definitiva. Además, una jueza federal de Veracruz otorgó un amparo definitivo ya que ordena al presidente López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar el decreto de reforma publicado el 15 de septiembre. Sin embargo, todas estas resoluciones judiciales han sido ignoradas. Sobre la otra reforma en disputa, la de la Guardia Nacional, que se adherirá a la Secretaría de Defensa Nacional, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta noche el dictamen que ahora pasará al Pleno. Ahí estuvieron representantes de la oposición, representantes también del bloque oficialista, de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y estuvo buena la confrontación. Veamos parte de lo que ahí se dijo. Hay que decirlo sumamente claro. Esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal, porque señalar y culpar a nuestras policías locales de la situación actual es un acto hipócrita y cobarde, y porque además responsabilizar ahora a los militares de la seguridad total de cada pueblo de México es también excesivo e injusto. Me voy a permitir leer el dictamen. Fuerza de Seguridad Pública Profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar. Eso dice, claro que con formación policial. Si alguien no es militar, no puede ser miembro de la Guardia Nacional. ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro? ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Yo sé que Manuela Yorbe y Loprita van a ir a votar por el sí, y mañana lo vamos a ver en la sesión. Sigo pensando de que haber regresado al ejército a los cuarteles hubiera sido un despropósito. Por supuesto que lo argumenté y lo sigo argumentando. Veremos cómo se pone la discusión en el Pleno mañana. Pausa, volvemos. Los bombardeos de las fuerzas de Israel en el sur del Líbano y otras partes de ese país en las últimas horas han dejado al menos 492 muertos y 1.645 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés. Entre los muertos hay al menos 35 niños y decenas de mujeres. Miles de personas ya están buscando cómo ir hacia el norte del Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó al pueblo libanés a salir del peligro ahora. For the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones.
Algunos países como Estados Unidos y México han pedido a sus ciudadanos abandonar Líbano mientras haya vuelos comerciales disponibles. En un comunicado, la Cancillería mexicana puso a disposición los teléfonos de la Embajada de México en Líbano para casos de emergencia o protección consular para quien así lo requiera. También pidió mantenerse atentos a la información que vaya proporcionando la sede diplomática en aquel país, en este momento en alerta máxima por los ataques de Israel contra Hezbollah, pero que ya han implicado pérdidas de vidas de civiles. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.